Todos bienvenidos al panel de expertos con el título Estado actual de la tecnología educativa, las IES de México, Informe 2021. Nuestro anfitrión y moderadora, doctora Claudia Marina Vicario Solórzano y el maestro Froilán López Valencia. Adelante, maestro. ¿Qué tal a todos? Pues bienvenidos también de parte de nosotros los moderadores. Estamos muy contentos porque hemos avanzado en esta edición 2021 de nuestro documento que lleva por nombre El Estado Actual de la Tecnología Educativa en las IES de México. Y para presentar los datos, pues tenemos a nuestros líderes que vamos a ir presentando el maestro Froilán y yo. ¿Qué te parece que comienzas, Freud, con las damas? Me parece perfecto, pues muchas gracias, un placer estar compartiendo el panel con un grupo de expertas, académicas, investigadoras, entonces para mí es un placer. Y si les parece, pues inicio con la maestra Rosalina Vázquez Tapia, líder de Remeri, y bueno, pues muchas gracias, Alina, por estar con nosotros. Gracias. Continúo con la Sí, perdón. Adelante. Sí, quería agregar, Freud, que la maestra Vázquez Tapia es ingeniera en sistemas computacionales por el Tecnológico de San Luis Potosí y también es maestra en tecnología educativa por el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Adelante, excelente. Freud. Muchas gracias, Marina. Continuamos con la presentación. Ahora voy con la doctora Jessica Espinosa Díaz, de la Universidad Autónoma de Baja California. Bienvenida. Gracias, maestra. Y en el caso de la doctora Espinosa Díaz, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Administración de Tecnologías de Información por parte del Tecnológico de Monterrey. Además, cuenta con un doctorado en Ciencias en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. Y ha colaborado con el Tecnológico de Monterrey en proyectos en el uso de tecnología educativa también. Yo quiero presentarles a nuestro compañero, el doctor Cuauhtémoc González Vázquez, que encabeza el grupo de nosotros en Anuyes TICTE relacionado con la educación virtual y a distancia. Y él es ingeniero en electrónica, es egresado del Tecnológico Nacional de México, cuenta con una maestría en comercio electrónico por el Tecnológico de Monterrey y además es doctor en administración, egresado de la Universidad de Celaya. Actualmente es el líder de innovación y tecnología educativa de esa universidad. También lo reconocemos porque es un consultor de proyectos de tecnologías de información y profesor de posgrado presencial y virtual. Nos faltó comentarles que la maestra Vázquez Tapia encabeza nuestro grupo de recursos educativos digitales y repositorios y que la maestra Jessica Espinosa pues es quien lidera el grupo de cultura digital también de Anuyes TICTE. Pues ahora sí, yo creo que vamos presentando qué hemos avanzado. No sé si tienen la presentación y nos ayudan a compartirla. Muchas gracias. Como saben, esta edición 2021 es la segunda edición de nuestro documento del estado actual de la tecnología educativa. En la siguiente lámina, si me apoyan, vamos a ver la que sigue, perdón, en estos antecedentes y metodología. Recordarles que esta encuesta no fue diseñada por la ANUYE, sino que es una encuesta que se diseñó con el grupo realmente de FOLTE, es decir, el grupo equivalente al nuestro en España, y nosotros hicimos una tropicalización de los indicadores, ¿no? Adentro de nuestro Comité de Tecnologías de Información en Anuyes, y pues en esta edición, en el caso español, ya van varios años que cuentan con el instrumento general, pero nosotros estamos de alguna manera haciendo adecuaciones, les decía, algunos reactivos. Agregamos 13 preguntas y nosotros estamos buscando detectar necesidades y definir áreas de oportunidad
para generar líneas de acción con este enfoque de trabajo colaborativo que tenemos desde hace 50 años en la NUYES. Las áreas que seguimos evaluando son gestión, metodologías de aprendizaje, tecnología y contenidos. Es muy importante recordarles que esta encuesta de tecnologías educativas es una encuesta que preferimos pedir a las IES sea contestada por aquellos gestores de tecnología educativa que no siempre forman parte de las unidades de TI de esas casas de estudio. Algunos de los líderes, por ejemplo, de bibliotecas digitales, también de campus virtuales, de celdas de producción, de unidades de televisión educativa, incluso de radio educativa, son aquellos a los que les pedimos estar muy atentos a contestar estos reactivos que nos parecen sustantivos porque tienen una correlación, tienen una convergencia o más bien intersección entre los temas muy tecnológicos con las apuestas, sobre todo de aprendizaje, de investigación y de extensión que nos caracterizan en las universidades. Como verán, en la línea de gestión, pues estamos ocupados de cómo se llevan a cabo estos procesos que tienen que ver con los contenidos, incluso la propiedad intelectual de los mismos. También nos preocupa la cultura digital de nuestros profesores, planes de comunicación, en fin. Y en el caso del corazón del tema, pues están las metodologías de aprendizaje y cómo usan las tecnologías de información y comunicaciones para hacer accesible, usable, todo esto en términos de experiencias didácticas. Por supuesto, nos interesa explorar si son actuales en términos de tecnologías de carácter activo, si son gamificables, si están practicando, por ejemplo, aula invertida, si están bajo estos paradigmas que tienen que ver con el uso exhaustivo de dispositivos móviles, en fin. Y en el tema tecnológico, sí también estamos interesados en profundizar en las preguntas sobre los artefactos tecnológicos, plataformas y herramientas más utilizadas, comenzando por los LMS, que ahora más bien les estamos llamando entornos de aprendizaje, hasta estas apuestas contemporáneas de blockchain en educación para poder certificar los saberes de nuestros estudiantes desde que ingresan hasta que salen, por ejemplo. No todas las universidades están ahí, ya veremos los datos. Y finalmente, el tema de contenidos, que cada vez sigue siendo una temática que ocupa, que sea de calidad, le ocupa mucho a la maestra Lina, igual que los temas tecnológicos le ocupan al doctor Cuauhtémoc con su grupo, y el tema de aprendizajes y de gestión le ocupan mucho al grupo de cultura digital que encabeza la doctora Espinosa. Finalmente decirles que en esta ocasión, en la edición 2021, que es nuestra segunda edición, como verán en la próxima lámina, si me apoyan, estamos nosotros haciendo una mezcla. El año pasado nosotros tuvimos 2 publicaciones, la publicación del estudio, que fue la primera edición, ahora tendremos esta segunda apuesta, esta actualización de datos que nos van a permitir la comparativa entre el año anterior y el actual, y algunos de mis compañeros comentarán esto, pero también tuvimos el año pasado, hicimos una encuesta rápida, le llamamos una encuesta de continuidad académica de las IES, y en la edición 2021 está un capítulo 6 que va a incluir una actualización de esta encuesta de continuidad académica, y esta encuesta le redujimos algunas preguntas que ya estaban incluidas en la encuesta del estado actual, y le agregamos algunas otras que en este tercer momento, como nosotros lo vemos, en este tercer momento de la crisis por la pandemia de COVID-19, es importante considerar, sobre todo centrados en modelos híbridos, por ejemplo. También ahí tendremos una comparativa, pero de 3 cortes, porque nosotros hemos hecho 3 cortes en el caso de la encuesta de continuidad académica, aunque la comparativa en la mayor parte de los casos la vamos a revisar en los extremos. ¿Qué pasó en abril del 2020 y cómo se miran las cosas desde julio 2021?
Pues le doy la palabra a mi compañero Froilán, el maestro Froilán López Valencia, para que nos hable de los números generales, por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias y nuevamente agradezco el espacio para compartirles un poco de lo que vivimos en esta sesión. Bueno, pues tuvimos en nuestra encuesta una convocatoria que salió en mayo, agosto de este año. Como bien dice la doctora, replicamos la encuesta del año pasado, nuestra primera edición de este ejercicio que generamos dirigido a tecnología educativa. En este año, pues brindamos estos meses para recabar información de nuestras universidades. Fueron 2 encuestas las que se lanzaron, una dirigida a tecnologías de la información y comunicación y otra dirigida a tecnologías educativas. La otra es, pues tuvimos una respuesta de 78 instituciones asociadas de la ANUYES. Subimos en ese sentido, tuvimos una mayor participación. Sabemos que todavía pues estamos con este tema de los estragos que ha generado la pandemia, que si bien ya se ha relativamente pues estandarizado la forma en la que se ha dado continuidad al tema académico dentro de las universidades, todavía ha sido complicado tener contacto con nuestras universidades y por ello es de resaltar que estas universidades hayan tenido la oportunidad de participar con nosotros. En la encuesta tiene pues una gama de preguntas, 159 preguntas. Estas están divididas en las dimensiones que ya comentó la doctora Marina. Cabe mencionar que algunas están anidadas, digamos que indicadores puntuales son alrededor de 76 y conforme se va llenando la encuesta va pidiendo más información si es que así se requiere. Dejo ahí un link para consulta. Si alguien quisiera revisar los indicadores que tenemos nosotros para cotejar, pues ahí puede consultarlo. Igual lo podemos ir compartiendo en el chat. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué obtuvimos de estos 2 ejercicios? En el año pasado también pues emitimos la encuesta cuando inició este tema de la pandemia. Y bueno, tuvimos una participación de 75 universidades. Este año logramos tener una participación de 78 universidades, las cuales agradecemos y creo que nos brindará mucha información el poder generar comparativos entre ambos ejercicios y revisar precisamente estas tendencias ahorita con el foco principal, ¿no? Que es el tema de la continuidad académica y las herramientas que se utilizaron, pero también el no desviar el foco del tema de toda la gama de áreas de oportunidad que tenemos para tecnología educativa. La siguiente, por favor. Bueno, para conocer el contexto de estas universidades, el 85% de las universidades son públicas, el 15% fueron del ámbito privado. Después, en las plataformas, creo que hay un tema con el título. Esto se refiere directamente a las regiones del país, solamente para conocer las universidades que participaron en esta encuesta. Si lo logran notar, están distribuidas a nivel nacional prácticamente de manera equitativa. Ahí se ve una participación sobresaliente de la región centro-sur, pero también cabe mencionar que es una de las regiones que cuenta con un mayor número de universidades que están incorporadas en la parte de anuncios. Entonces, bueno, esto es para dar el contexto de la información que nos van a compartir nuestros colegas. Y bueno, ahora pues le cedo la palabra a la doctora Jessica para el siguiente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días acá. Por favor, si me ayudas, Roy, a avanzar. Bueno, les vamos a presentar, vamos a iniciar con la dimensión de metodologías de aprendizaje y bueno, este es un análisis y lo que les vamos a presentar que se hace en el marco de este grupo de la Comisión de Cultura Digital con los compañeros de diferentes instituciones que colaboramos en el análisis. Entonces, por favor, si me ayudas con la siguiente.
esta dimensión corresponde a las principales, se analizan las principales tendencias de estos paradigmas tecnopedagógicos y nos permiten observar las buenas prácticas en el momento en el que se está haciendo este estudio. Los aspectos sobre los que se consulta en la encuesta tiene que ver con el aprendizaje activo, el aprendizaje adaptativo, el tema de la aula invertida, los juegos y la gamificación, el aprendizaje móvil y el tema de los MOOC y los SPOCs. Esta sección, bueno, esta dimensión se compone de estas 6 secciones distribuidas en 32 preguntas. La siguiente, por favor. Y bueno, algunas de los resultados interesantes y bueno, anticipar que esto es como vamos a manejar la presentación de lo que son los resultados del 2020 en algunos puntos que nos pareció interesante comparar con lo que está sucediendo en el 2021. En realidad, aquí lo que vemos o lo que observamos en los datos es que hubo pocas variaciones en algunas de las metodologías, a lo mejor más sencillas o menos complejas, como el aprendizaje móvil, la gamificación. Sin embargo, hay pues un aumento, ¿no? de lo que fue el 2020 al 2021 en el tema de quienes estaban ya implementando soluciones de aprendizaje activo, por ejemplo, ¿no? Que eso pues es una cuestión interesante de que empiece a trabajarse este tipo de metodologías dentro de los espacios educativos. Otro detalle también, o de las que subió un poquito en el tema de lo que se está haciendo, es el aprendizaje adaptativo. Aquí yo diría que es una super área de oportunidad en la que tenemos que trabajar. Todo lo que es el aprendizaje adaptativo, la personalización del aprendizaje, pues es un super reto para todas las instituciones. Hace un momento, en otra de las conferencias, se hablaba sobre el tema de la transformación digital de las instituciones, la importancia de incorporar y empezar a apostarle al tema de inteligencia artificial. Y pues la realidad es que ese es un camino, ¿no? Para poder empezar a crear soluciones que nos puedan ayudar a mejorar las experiencias de nuestros estudiantes a partir de personalizar los contenidos o la información que le estamos ofreciendo. Y bueno, aquí no es que se haya habido un despunte de este tipo de experiencias del año pasado a pero pues sí hubo un avance hubo una disminución en el trabajo que se ha estado haciendo del aprendizaje adaptativo del ciclo pasado a por ende, ahí hay un área de oportunidad, ¿no? Para trabajar en cómo es que estamos trabajando este tema. La siguiente, por favor. Otra de los temas que vimos en la parte de metodologías educativas es en relación a cómo se estaban utilizando las soluciones de los MOOC y los SPOC. Aquí yo creo que se dio ahí sí como que un despunte, ¿no? De lo que fue el año pasado, avanzó un poco. Sin embargo, aquí de los que están trabajando con estas soluciones, lo que más se está utilizando son los MOOC, ¿no? Hubo muchas oportunidades durante este año de trabajar no solo las instituciones de manera particular, sino también a través de otras organizaciones y soluciones o plataformas que ofrecían estos espacios y bueno, se empezó a utilizar un poco más este tipo de recursos. En la siguiente, por favor. Aquí lo que les comentaba, ¿no? Una de las cosas que vimos es que las instituciones, y bueno, no es una de las gráficas que presentamos, pero sí una de las cosas que empezó a incrementar es el uso de plataformas propias para trabajar el tema de los MOOC. Sin embargo, de las instituciones que no trabajan o no tienen una plataforma propia, que se apoyan en otras plataformas, de las que más se han estado utilizando durante este ciclo ha sido la de México X, ¿no? Y comparado con el año pasado, pues sí hubo como un aumento en el tema de las plataformas propias, ¿no? El año pasado, pues, si bien es con lo más que las instituciones que sí utilizan estas soluciones pues lo hacen principalmente en sus propias plataformas, se apoyan en otras, ¿no? En otras y
y de las que más se apoyan es la de México X. Sin embargo, este ciclo lo que vimos es que en México X, por ejemplo, que era una de las que más se utilizaba, bajó un poco, pero empezó a repuntar el tema de las plataformas. Y bueno, estos son algunos de los datos en el tema de metodologías educativas, y después vamos a aprovechar para conectarlos un poco con el tema de gestión y formación docente y cómo impacta en esto de las metodologías. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Me corresponde ahora hablar sobre el tema de tecnologías de aprendizaje. Y bueno, pues igual, en ese sentido, quiero agradecer a la Comisión de Educación a Distancia y a Virtual y todas las colaboradoras y colaboradores que estuvieron con nosotros en esta edición. Aquí están los nombres y los miembros de la misma. Muchas gracias por su participación. Y bueno, pues el tema de la dimensión tecnológica habla sobre las principales herramientas, las plataformas y los medios que utilizan las instituciones académicas para poder hacer sus labores de docencia, investigación, innovación, transferencia, difusión, extensión o integración social. Y aquí esta dimensión pues tiene varios aspectos que se evaluaron, entre ellos el blockchain para el aprendizaje, la evaluación digital, los estándares, herramientas colaborativas, las herramientas antiplagio, las herramientas de analítica del aprendizaje, los LMS, los makerspace y las herramientas de supervisión. Vamos a ver solamente algunas por razones de tiempo, y la estructura pues solo son 24 preguntas agrupadas en estas 9 secciones que ya mencioné. Una de las principales situaciones que vimos es sobre el tema de si tu institución académica tiene un LMS. Aquí observamos que con respecto al estudio 2020 marcado en azul, sí hubo un aumento significativo. Y bueno, seguramente es por razones obvias. Todo mundo tuvo que migrar hacia esquemas online, aprendizaje remoto y más recientemente pues la parte de aprendizaje híbrido con metodologías híbridas, y obviamente estos LMS juegan un papel preponderante. En el tema de espacios, makerspace, para que los estudiantes puedan pues trabajar y estar ahí activamente haciendo uso de, por ejemplo, de herramientas para robótica, impresión 3D, etcétera, pues aquí sí vimos una ligera disminución con respecto al estudio del año pasado, y las IES que contestaron que no también aumentó. Seguramente esto tiene la lógica de, pues, no tener el espacio físico, no obtener la posibilidad de acudir a los espacios físicos durante el periodo de la aplicación de la encuesta. En el tema de la supervisión, en el proctoring, que es estas herramientas que nos permiten supervisar que el estudiante es quien dice ser, pues también tuvimos un aumento, y también debe de obedecer a las mismas razones que ya hemos expuesto, de pues tener al estudiante en casa. Y bueno, tuvimos un aumento del 64%, de 4% con respecto al año pasado, 64% en 2021, 60% para este año. En el tema de las herramientas para detectar plagio, más adelante, con otra compañera, vamos a ver específicamente qué herramientas se usan, pero aquí simplemente la pregunta es si tenemos o no tenemos, o se está estudiando esta situación de las herramientas antiplagio. Y pues también, obviamente, vimos un aumento del 5% con respecto al año pasado. Y bueno, pues las instituciones que lo están estudiando descienden porque seguramente pues ya está en proceso de implementación. En el tema de analítica del aprendizaje, pues vale la pena resaltar que las instituciones que contestaron que no tuvieron un ligero reapunte en el 2021 con respecto al 2020. Y bueno, pues esta es la parte del análisis del progreso del estudiante. Es, como ustedes saben, pues un tema de índole o de corte más estratégico, y bueno, también seguramente puede haberse debido a que las instituciones académicas pues estaban más preocupadas por la continuidad académica y la operación durante este año. La siguiente nos habla sobre si la institución
tiene un plan de formación. Entonces también es reveladora esta gráfica porque vemos que aumentó significativamente las instituciones que ofrecen un plan de formación del profesorado en cursos específicos relacionados con tecnologías educativas. Tuvimos pues un 8% de incremento y bueno, pues en ese sentido estamos observando que sí es ahora mucho más importante o cobró mayor importancia la capacitación del profesorado en este tipo de ámbitos de tecnología educativa. Por este medio, pues ha sido todo por mi parte. Me permito presentar ahora a la maestra Rosalina Vázquez Tapia, que nos va a hablar sobre la sección de contenidos. Gracias. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Buenas tardes ya a todos, compañeros, nuevamente. Mucho gusto en compartir este espacio con ustedes. Y bueno, pues yo les voy a hablar de los resultados. En mi caso no les voy a presentar como tal un análisis comparativo respecto a los resultados del año pasado con estos, porque no observé yo ninguna diferencia importante. Entonces consideré más significativo presentarles los resultados para que, bueno, vayamos avanzando y de tal manera que cuando estemos ya por publicar el estudio completo, bueno, pues ahí seguramente sí haremos referencia a algunas comparaciones y sobre todo a la lectura, al análisis y conclusiones a los que nos van a llevar precisamente estos resultados. Entonces, si me apoyas, Freud, gracias. En el caso de la Comisión de Repositorios y Recursos Educativos Digitales, pues bueno, tengo la encomienda y agradezco la confianza para coordinar este grupo. En realidad es un grupo que es relativamente nuevo como tal. Estamos de hecho en proceso de integrar miembros. Aprovecho el espacio para hacer la invitación nuevamente para los que estén interesados en trabajar con nosotros en estos temas de repositorios, de recursos educativos digitales. Pues nos dará mucho gusto contar con su colaboración. En ese sentido, estoy trabajando con el maestro Antonio Felipe Razudo Rodríguez, con quien también colaboramos desde hace años en Remeri, y también con la colaboración especial de la doctora Lucero Cavazos, de la Autónoma de Nuevo León, y que también preside el CUESAR. La que sigue, por favor. En el caso de la dimensión de contenidos, bueno, aquí nos referimos a los tipos de contenidos educativos que se producen por las instituciones de educación superior y los soportes tecnológicos que utilizan, tanto para la producción como para la gestión y publicación de los mismos. Esencialmente, en esta dimensión abordamos tres aspectos. Todo lo que tiene que ver con recursos informáticos, con sistemas, con soluciones e infraestructura que se utilizan, como les digo, para la gestión y para la publicación. Los tipos de recursos educativos como tales que se producen y en qué entornos de aplicación se están utilizando. Y lo siguiente serían las plataformas y los repositorios de recursos educativos como tal que las instituciones mayormente están utilizando. En esta dimensión, está dividida en 3 secciones, en un total de 14 preguntas. Estas secciones comprenden un poco los aspectos que ya mencioné: producción de contenidos audiovisuales, generación, automatización de video enriquecido y repositorios de recursos educativos. Entonces, si vamos a la primera sección de esta dimensión, que corresponde a producción de contenidos audiovisuales, en la pregunta que hacemos de ¿dispone su institución de una unidad de soporte a la producción, catalogación y publicación de recursos educativos digitales? Pues vemos que hay un 40%, o sea, predomina un poquito más los que no cuentan con una unidad de este tipo. Enseguida, los que sí cuentan con ella y en menor proporción, en un 23%, que lo están evaluando, están en estudio. En la siguiente pregunta, también de producción de contenidos audiovisuales, se plantea si la institución dispone de algún sistema de grabación automática de clases y o contenidos enriquecidos multi-streaming. En este sentido, bueno, la mayoría más bien contestó que no, estamos hablando de un 60%, un 18% respondió que sí, y de los que respondieron que sí, pues vemos en esta gráfica
que mayormente utilizan otros sistemas, de ahí utilizan lo que sería la web conference, y de ahí sigue en igual porcentaje los que utilizan Adobe Connect, los que utilizan Polymedia y también de desarrollo propio. Y ya en menor porcentaje, con un 1%, pues algunas otras soluciones como TreeCaster o Pamnoto o Gallicaster. Entonces, esos son los resultados en este sentido. La siguiente, por favor. También se pregunta si su institución produce contenidos audiovisuales avanzados, es decir, videos de realidad aumentada o realidad virtual como tal, para apoyo a la docencia. En este caso, nuevamente, la tendencia mayoritaria es que no se producen estos tipos de contenidos, con un 65% de los que respondieron, a un 7%, un 9%, que es un porcentaje bajo, que contestaron que sí, y el 26% que se encuentran en estudio. Entonces, bueno, pues esto va a ser un área de oportunidad en la que quizá desde estas comisiones pues podamos empezar a impulsar quizá algunas acciones encaminadas en este sentido. La siguiente, por favor. Cuando les preguntamos que nos indiquen la tipología, es decir, el tipo de contenido y en qué caso mayormente lo están utilizando, pues bueno, como era una pregunta que no era obligada a responder, muchos no respondieron, y los que contestaron, pues como lo observamos en la gráfica, el 6% en cada caso contestaron que utilizan realidad aumentada, realidad virtual, otros, y en menor porcentaje los videos de 360. La siguiente, por favor. Y cuando les preguntamos que indicaran el tipo y el nombre de las soluciones que tienen implementadas para la gestión de los contenidos audiovisuales, bueno, dentro de los que respondieron, hubo cuatro respuestas que afirmaron utilizar YouTube, 3 la suite de Adobe, 3 respuestas más que utilizan los Google Apps for Education, y dos respuestas más para señalando que utilizan Kaltura o bien desarrollo propio. La siguiente, por favor. Y en este sentido, la misma pregunta, pero ahora para la publicación de los contenidos audiovisuales. Aquí en esta tabla lo que coloqué fue cuántas respuestas se obtuvieron en cada caso para cada tipo de solución. Entonces, ahí se hicieron una serie de preguntas que yo ahí señalo, fueron 4 preguntas que eran de opción múltiple y a la vez de opción abierta, pero todas ellas refiriéndose a estos 3 tipos de sistemas: comercial, código abierto y desarrollo propio. Entonces, por ejemplo, en el caso de los sistemas comerciales, como ustedes pueden ver, el más utilizado es el YouTube, seguido de Google Drive, y con menores respuestas, bueno, está Office Video, el Google for Education y Vimeo, Kaltura y Adobe con una respuesta. En el caso de código abierto, hubo 4 respuestas que señalaron que utilizan el módulo en YouTube y solo una respuesta para el caso de DSpace, OpenEDX, Joomla y iTunes. En desarrollo propio solamente hubo 2 que respondieron que usan la Mediateca, y una respuesta haciendo alusión a un portal de Mediateca. La siguiente, por favor. Pasando a la segunda sección de esta dimensión de contenidos que se refiere a repositorios de contenidos educativos, bueno, la primera pregunta fue si su institución dispone de un repositorio de contenidos educativos como tal. Aquí, afortunadamente, la tendencia ya es que sí. Tenemos un 64% que respondió que sí cuentan con ello, mientras que un 24% no lo tiene y un 12% que se encuentra en estudio. La siguiente, por favor. Y en esa pregunta nuevamente, bueno, más bien es una serie de preguntas en las que se les plantea que indiquen el tipo de sistema comercial de código abierto, desarrollo propio que utilizan para los repositorios de recursos educativos, para la gestión como tal de estos repositorios. Entonces, en la parte comercial. Al chat del Zoom. Perdón, ¿continúo o respondemos preguntas? Perdón.
¿Continúo? ¿Sí? Ok. En la parte del software comercial, hubo nueve respuestas que señalaron YouTube, 2 que señalaron Blackboard, 13 en otras opciones. En lo que respecta a sistemas de código abierto, bueno, el más utilizado con 29 respuestas fue Moodle, seguido de DSpace con 20 respuestas, con 7 respuestas materiales en red, y en menor porcentaje, bueno, otras soluciones con 5 respuestas, 4 respuestas en lo que es el OpenCourseWare y con 3 respuestas el OpenEDX. Y por último, en lo que respecta a desarrollo propio, bueno, hubo 6 respuestas que señalaron que utilizaban el repositorio o el servicio de biblioteca, y una respuesta haciendo alusión al sistema ALF y a un sitio propio llamado nanorecursos.com. La siguiente, por favor. Esa. En la pregunta en que se les pide que indiquen los tipos de contenidos que suben a estos repositorios de recursos educativos, como pueden ver en esta gráfica, pues mayormente suben documentos de texto, ¿sí? Enseguida y en un porcentaje muy similar, en 46-47%, pues suben videos, objetos de aprendizaje e imágenes, es decir, mayormente son contenidos audiovisuales seguidos de contenidos de texto. Y en menor porcentaje suben objetos como tal en SCORM, y ya en mucho menor, en un 9%, otro tipo de contenidos. Entonces, con esto podemos ver que, bueno, pues predominan los contenidos de texto, pero también hay una importante cantidad de contenidos audiovisuales en estos repositorios. La siguiente, por favor. Aquí se les pregunta si el repositorio está conectado a un Learning Management System. Como pueden ver, la mayoría de los que respondieron, el 29%, dijeron que sí, un 24% que no, y un 10% que están en estudio. La siguiente, por favor. Y cuando se pregunta si se trata de un repositorio federado, es decir, que pueda ser recuperado desde diferentes interfaces o plataformas, aquí en este sentido la mayoría contestó que no, con el 37%, enseguida 19% que sí, 8% en estudio. La siguiente, por favor. Y bueno, también se les preguntó que indicaran si los contenidos son abiertos, ¿sí? Es decir, si pueden realmente ser accesibles para su reutilización sin una restricción de cuenta de acceso. Entonces, la mayoría contestó que sí, el 42%, el 19% que no y el 3% en estudio. Y bueno, con esto, pues nosotros damos como un panorama, que ese es el objetivo en este momento, de darles un panorama de cuáles han sido en este momento los resultados en esta dimensión. Y como una reflexión muy rápida en este sentido, pues vemos que afortunadamente se están utilizando repositorios que mayormente están en acceso abierto, y que pues también están vinculándose con los LMS, y eso es muy, muy importante porque eso precisamente nos va a permitir la reutilización y el aprovechamiento de todos estos recursos, no solamente hacia el interior de las instituciones, sino entre las instituciones. Y bueno, pues agradecerles por el espacio y para compartirles esta información. Gracias. Gracias. Bueno, continuando con el tema de, esta es la dimensión de gestión del aprendizaje, por favor, si me... Ok, en esta dimensión se presentan los principales procesos de gestión tecnoeducativa que facilitan la transformación digital de las funciones sustantivas, del carácter académico. Hay 9 secciones en las que se presentan 35 preguntas que nos ayudan a ver estos temas de normatividad, el tema de las unidades de apoyo para la innovación docente, cómo está la formación del profesorado. Aquí es una de las cuestiones que comentaba la doctora Marina, que es una
sección que se agregó el tema de competencia digital, porque ha sido un aspecto importante para el grupo trabajar con estas estrategias y con estos diagnósticos de este tema. El tema también de planes de comunicación, retorno del profesorado, o cómo se les reconoce a estos docentes todo el tema de innovación, propiedad intelectual, usabilidad y accesibilidad, y la participación de los estudiantes. Y bueno, aquí recopilamos algunos de los resultados que nos parecieron más interesantes. Por favor, en la siguiente. En principio, en el tema de si las instituciones tenían un plan de innovación para la docencia ya definido, aquí durante ahora sí que durante el 2020 se manifestó que sí lo tenían. El 48.6% indicaba que sí tenía un plan de innovación para la docencia, el 12% indicaba que no, y algunos otros lo tenían en el estudio, y en ese momento la encuesta permitía, y bueno, dejó que algunos ni siquiera contestaran esta respuesta. Sin embargo, esta pregunta, para el 2021, aquí lo interesante es que pues se redujo, ¿no? El tener estos planes de innovación para la docencia, y pues habría que ver qué pasó, ¿no? Porque estos planes pues ahora sí que no están, o las instituciones manifestaron que no los tenían. En la siguiente, por favor. La siguiente se quedó trabada. Perdón, perdón, la anterior, sí, perdón, gracias. En el tema de formación del profesorado, se consultó si se incluía en la institución un plan de formación, en estos planes de formación del profesorado, cursos específicos en materia de tecnología educativa. Durante el 2020, las instituciones que manifestaron que sí se incluía fue el 84%, y ya para el 2021, pues aquí sí hubo un incremento, ¿no? En las instituciones que sí tenían un plan, o que sí llegan a tener este tipo de programas, incluían el tema de tecnología educativa. La siguiente, por favor. Ahora, en las temáticas relacionadas con tecnología educativa, aquí hay varios detalles que podemos observar, y también con lo que están comentando mis compañeros en las otras dimensiones. Por ejemplo, si ustedes observan, todo lo que está en azul es lo del 2021, lo que está en naranja es lo del 2020, de manera que digamos que sí se incrementó de alguna manera la oferta de esta formación en temas, en la mayoría de los temas. Hubo un incremento particularmente, y los temas donde más se ha concentrado la formación es en el tema de herramientas colaborativas y producción de recursos educativos digitales. Otro que también se ha incrementado bastante es el de los LMS, que es consistente con lo que mencionaba el doctor Cuauhtémoc, de que, bueno, aumentó el uso de estas tecnologías. Y, por ejemplo, en el tema de repositorios de contenido, también hubo un incremento de la formación en estos temas, con lo que comentaba la maestra la doctora Lina. Y hay una cosa que se observa, ¿no? Por ejemplo, en lo que ya no se invirtió tanto, o se manifiesta que no hubo tanta capacitación, fue en relación con el tema de la supervisión automatizada. Y bueno, hay varias razones de por qué pudiéramos pensar que esto disminuyó. Una de ellas, bueno, el costo no es nada económico el trabajar estas soluciones, pero también porque ha tenido que ver con la evolución de otras formas de evaluar, ¿no?, el aprendizaje en estos entornos, pero también por cuestiones que se han manifestado de seguridad de la información, de los estudiantes, las condiciones con las que tienen, las tecnologías que se requieren para todo esto. Pues bueno, ahí es una de las cosas que se ve que disminuyó en la capacitación, y que incluso en el uso de esas herramientas pues también disminuyó.
Otro de los temas que sí que ahí aparece, ¿no? Que disminuyó la formación en el 2021 fue en el tema de usabilidad y accesibilidad, y esto sí también lo vemos como un área de oportunidad, ¿no? Para las instituciones educativas, porque el tema de accesibilidad digital, el cómo los maestros generan estos entornos accesibles, híbridos también, es un tema y es una tarea pendiente que tenemos. No es tarea sencilla, pero sí es algo en lo que tenemos que invertirle, ¿no? Entonces, en el tema de formación, pues hubo una disminución en la formación en esta materia. Y bueno, son algunos de los detalles. Ahí, por ejemplo, el aula invertida también se incrementó bastante la formación en este tema. Y bueno, parecería de alguna manera lógico, ¿no? Todo este año ha sido más bien de modelos híbridos, de trabajar en este tipo de experiencias, y esta es una de las metodologías que nos ayuda a fortalecer esta parte. Bueno, son algunos de los datos que ahí vienen y que, bueno, todavía hay mucho por hacer en el tema de cómo se ofrece esta formación para los docentes. La siguiente, por favor. Gracias. También se les consultó sobre el tema de las unidades de apoyo a la innovación docente. Aquí básicamente era indicar qué tipo de apoyo proporcionan estas unidades que tienen las instituciones. Y en realidad no hubo mucha diferencia con los tipos de apoyos del año anterior. Sin embargo, uno de los apoyos que más se brinda en estas unidades ha sido de tipo informático. Ahí tenemos una gráfica donde digo que no está aquí, pero es uno de los principales apoyos que se dan, y también fueron de los cambios que en estas unidades se va a observar. O sea, se da el mayor apoyo informático, pero subió el número de personas dentro de estas unidades a cargo de las áreas de tecnología, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ha habido mucho despunte de incorporación de tecnologías educativas, pues requieren apoyos para que los maestros faciliten el que los maestros adopten estas tecnologías. Sin embargo, no subió así el tema de los apoyos pedagógicos ni audiovisual, ¿no? O sea, el tipo de apoyos con el que más se fortalecieron estas unidades fueron de tipo informático. La siguiente, por favor. Aquí venía, ¿no? El tipo de perfil que tienen estas personas, pues principalmente son informáticos, seguido de los pedagogos, los comunicadores visuales, los administradores, ¿no? Así más o menos está el comportamiento. La que sigue, por favor. En el tema de competencias digitales, hicimos un comparativo entre más o menos cómo se estaba percibiendo el tema o el trabajo que se estaba haciendo en el desarrollo de competencias digitales. El color azul más fuerte indica que sí, el color gris indica que no, y el azul clarito más sencillo es que está en estudio, ¿no? Entonces, aquí de las 3 preguntas básicas que se agregaron para esto era si se usaba alguna herramienta u otro procedimiento para autoevaluar la capacidad digital de su institución, y aquí básicamente los resultados se mantuvieron muy parejos entre el que no se utiliza una herramienta o algún procedimiento para evaluar esta capacidad. Si se utilizaba alguna herramienta o algún otro procedimiento para evaluar y o certificar competencias digitales, pues en realidad es lo que sigue sin utilizarse, ¿no? No hay una herramienta que se esté utilizando para esto. Sin embargo, a diferencia de las otras 2 preguntas, la tercera es que si cuenta con una estrategia para formar competencias digitales. Y en este sentido, aquí es donde ahora sí hubo un despunte, ¿no? Ahora sí se manifiesta que ya se cuenta con una
estrategia para formar en competencias digitales, lo cual pues es muy interesante, ¿no? Ahora es cuestión de poder explotar estas estrategias, ¿no?, que se tienen en las instituciones, y como se comentaba o se ha comentado en otros foros, también la oportunidad que podemos tener de compartir las estrategias y aprender de otros en este sentido. Y bueno, hasta ahí son algunos de los datos del tema de competencias digitales, y pues le cedería la palabra a mis compañeros que van a continuar con otros resultados. Gracias, doctora Jessica. Pues como les habíamos comentado al inicio de este panel, estamos juntando con el estado actual de la tecnología educativa en las IES mexicanas la encuesta de continuidad, y estaremos monitoreando la encuesta de continuidad mientras tengamos una crisis sanitaria todavía viva, y después revisaremos qué hacer al respecto. En la diapositiva que viene queremos ilustrarles, si me ayudan con ello, queremos ilustrarles que el capítulo número 6 tiene 4 secciones, y también que obviamente se refieren a este documento de la continuidad académica, y en esta primera parte pues hay elementos metodológicos de alcance y antecedentes. Y al respecto, bueno, ustedes recordarán en la siguiente diapositiva, ustedes recordarán que en marzo del 2020, el grupo Anuyes TICTE comenzó con una serie de acciones donde las instituciones de educación superior empezamos a participar presentando nuestras acciones. Y al respecto, bueno, pues hemos hecho 3 cortes de una encuesta que le llamamos la encuesta rápida, para saber qué está haciendo cada uno de nosotros en estos momentos. Estos cortes que hicimos fueron, bueno, en abril, que fue la primera vez que hicimos el levantamiento de datos del 2020, en julio también del 2020, si ustedes checan las fechas, julio 2020 ya estábamos terminando el semestre, tomamos el pulso al inicio del confinamiento, en ese lapso crítico para muchos de nosotros, ese semáforo rojo total, y luego cuando ya nos acercábamos a cerrar el semestre y abrir el nuevo, donde estábamos ocupados en nuestras instituciones de poder llegar a tener matrícula de ingreso nuevo, ¿no? Los exámenes de ingreso, era una serie de preocupaciones. Luego tenemos el último corte más reciente, ya del 2021, que es justamente al concluir este periodo también semestral del 2021, que nos parece fundamental, y en donde también hay otras lógicas, donde ya encontrábamos cómo ya no teníamos muchos problemas al respecto de la continuidad, sino que ahora estamos ocupados en mirar el regreso. Entonces, pues es una encuesta rápida, descriptiva, nos permite en este momento hacer una comparativa de 3 momentos, en su mayoría, o por lo menos de los 2 extremos, entre abril, julio y luego el 2021, julio 2021. Y esto que les decía, que estábamos de alguna manera pasando de explorar cómo es esto de la continuidad hasta hoy en el 2021, donde incluso ya nos sentimos mucho más seguros de qué es eso de la continuidad, cómo se hace, cómo se resuelve. En la siguiente diapositiva, ahondando sobre esto, en la anterior, perdón, esa. Bueno, ahí ustedes van a ver que estamos nosotros en este capítulo número 6, que tiene esta sección de antecedentes de la encuesta rápida. Estamos enfocados a los elementos de las estrategias que están siguiendo las instituciones, los servicios y las herramientas que están usando, los servicios que están brindando y las herramientas que están usando, y cuánta gente y con qué características se está involucrando en estas 3 dimensiones que estamos analizando. La metodología fue muy semejante como la primera vez, aunque en este momento, a diferencia de la primera vez donde dejamos que contestara quien pudo contestar, en este momento ya la encuesta rápida
la están respondiendo exclusivamente, se están respondiendo exclusivamente a partir de los gestores de tecnología educativa. Bueno, pues entonces entrando a los datos, ya en las siguientes secciones que les vamos a explicar el maestro Froilán y yo, voy a comenzar hablando de las estrategias y los mecanismos, ¿no? Es decir, es algo que a NUYES TICTE le ha ocupado en todos estos meses de pandemia, saber si las instituciones de educación superior están preparadas o no están preparadas para la continuidad, con cuánto tiempo estuvieron preparadas, cómo son sus de algunas acciones emergentes, las cuestiones de higiene digital, cómo se atendieron, porque somos uno de los países más atacados, y si logramos hacer colaboración intersectorial en estos periodos con una cuádruple hélice. Entonces, si vamos a los datos, pues vamos a tener el hecho de que tenemos, por un lado, una baja de los planes de continuidad académica, es decir, nos reportaban el año pasado que sí se habían ocupado de los planes, pero de alguna manera en este 2021 ya no están mirando las instituciones su planeación. Cuando nosotros sabemos, al menos en el análisis del grupo de tecnología educativa, que este quehacer es anual, haya o no haya pandemia, haya o no haya crisis, todos tenemos que estar revisando anualmente nuestros planes de continuidad. Entonces nos preocupa y nos debe ocupar, por supuesto, que haya esta baja en cuanto a la formalización, en cuanto a la actualización, en cuanto a la atención a contar con planes de continuidad académica. También, pues es interesante que la mayoría de los planes, hubo un momento importante en el que sí estaban financiados, ¿verdad? Pero luego, pues crece el hecho de que no hay un presupuesto para ello. ¿Por qué? Porque creemos que estamos muy enfocados a la resolución todavía de estos momentos y no tanto a ordenar nuestra mente estratégica en cómo lo estamos haciendo. Sin embargo, lo que sí es importante, pues este 84% de que se considera ya formalizado por fin en este año este tipo de planes. Y bueno, siguiendo con la siguiente diapositiva, si me ayudan, por favor. Si me ayudan con esta diapositiva, hay una serie de acciones emergentes, adicionales y básicas que estuvieron atendiendo o no las instituciones y llama mucho la atención que en este momento hay una inversión muy importante, un despliegue muy importante de tecnología. Estas acciones emergentes, bueno, indican que las instituciones han invertido, como les digo, en conectividad, en infraestructura y también mucho en el caso de capacitación. Bueno, luego estamos pensando, ¿cómo se llama? En la siguiente diapositiva. No creo que, a ver, ¿tenemos otra diapositiva más? Sí, perfecto. Bueno, entonces tenemos que por fin estamos atendiendo esta higiene digital, es maravilloso, hay más antivirus, hay más campañas, ha crecido y eso es de aplaudirse, pero como verán en los porcentajes todavía es incipiente, no es suficiente, está incluso por debajo del 50%. Y tenemos también en la siguiente diapositiva que en la colaboración pues ha habido un ligero avance, nos estamos involucrando más. Si me ayudan con la siguiente lámina, nos estamos involucrando más con el ecosistema de innovación y de industria, pero no mucho más. Y finalmente, en la siguiente lámina, en el apartado 2.5, ¿dónde están los retos que miran las instituciones de educación superior en el 2021, en julio del 2021, respecto de la continuidad de los servicios educativos, sobre todo con un énfasis académico? Pues la respuesta es muy,
contundente, se observan retos tecnológicos de manera significativa, se observan retos administrativos mucho más que antes, se observan también un crecimiento en los retos sociales y estamos de alguna manera también el asunto que tiene que ver con las políticas, hay un crecimiento. Y bueno, creo que estos datos son reveladores y coinciden con el momento en el que nos encontramos en el 2021. Voy a darle la palabra al maestro Froilán para que siga con estos análisis de los datos. Muchas gracias, Marina. Bueno, pues como bien lo estamos viendo, tenemos ahora la sección de servicios y herramientas. Aquí vamos a analizar lo que son las plataformas de continuidad académica, las herramientas de videoconferencia, las herramientas de proctoring y medios de comunicación institucional. La siguiente, por favor. Bueno, primeramente, en plataformas de continuidad académica, denotamos en esta primer fotografía, recuerden que en este ejercicio que denominamos encuesta rápida, precisamente por el tema de contingencia por COVID, encontramos que se potencializaron prácticamente las herramientas para poder realizar el tema de uso de sistemas para administración de plataformas de aprendizaje. Y si se dan cuenta, en un principio pues se potencializó el tema de herramientas como Teams de Microsoft, como Classroom con Google, Moodle, por supuesto ya es una herramienta más que consolidada en nuestro entorno académico, pero con esto todavía se vio pues impactado de una manera todavía más positiva. También tenemos las herramientas de paga como Canvas, como Blackboard, y la gráfica que pueden ver, que está marcada como LMS en naranja, esa nos brinda el escenario, el último que estamos viviendo. Y si se dan cuenta, hay un cambio positivo sobre el uso de la herramienta de Moodle, y las otras se han ido un poco mitigando, ¿no? Hablemos de Classroom ya con un 16%, con desarrollos propios que elevó su participación con 11%, y bueno, ahí podemos ver un poco las tendencias un poco a la baja, pensando que ya se va consolidando la continuidad. ¿Podríamos ver la siguiente? Aquí les compartimos una comparativa que nos parece muy interesante. Nosotros, valiéndonos precisamente de un estudio que se genera a nivel Latinoamérica, específicamente el Prof 21, que es básicamente una iniciativa que promueve los centros de enseñanza y aprendizaje en las universidades a nivel Latinoamérica, y que tiene mucho o se focaliza mucho en dos países principales, ¿no? Guatemala y Colombia. Pero bueno, finalmente su ámbito es a nivel Latinoamérica, y aquí podemos ver una comparativa que nos parece interesante, cómo a nivel Latinoamérica, a través de esta iniciativa específica, hay mucha diversidad, ¿no? Hay una tendencia más hacia las herramientas de paga, por ejemplo, como Canvas, Blackboard, y mientras tanto el tema de Moodle es más ejercido aquí en México, y es un dato interesante como para analizar más adelante de cómo podemos explotar este uso que estamos generando de software libre a través de Moodle en nuestras universidades en México, y cómo podemos también transmitirlo a nuestros colegas a nivel Latinoamérica. En la siguiente, por favor. Muy bien, pues aquí vamos a ver las tendencias en tema de herramientas de videoconferencia. Podemos ver en la gráfica, en la primera gráfica azul más fuerte, en donde vemos que hay cierta tendencia. En la gráfica azul marino, más fuerte que leemos a la izquierda, es la que refleja el escenario, la primera fotografía que tomamos en marzo del año pasado. Es decir, cuando
se nos vino prácticamente todo este tema por pandemia y todas las universidades tuvieron que reaccionar de manera inmediata. Si se dan cuenta, como todos lo conocemos, Zoom fue de las plataformas más utilizadas por el tema de videoconferencia, seguido de Microsoft Teams y de los Hangouts de Google. Y ahí podemos ver una tendencia incluso al ámbito un poco más informal, como es WhatsApp. También vimos mucha presencia de Facebook. Y bueno, pues eso es lo que vislumbramos. La segunda barra que tenemos con este tono un poco más gris, esa nos refleja la segunda fotografía que tomamos en julio del año pasado, donde empezamos a ver que se empieza a controlar, incluso se hace uso del licenciamiento con lo que ya cuentan las universidades, específicamente con Microsoft, donde potencializan servicios que ya tenían contratados y que estaban subutilizados, y eso lo detectamos, que si bien Zoom sigue siendo la más utilizada, empezamos a ver esas tendencias al alza, por ejemplo, específicamente con el tema de Microsoft. Y después, en la gráfica que podemos ver un poco más pequeña, la parte superior derecha, ahí podemos visualizar que Zoom continúa siendo la principal plataforma actualmente para generar las videoconferencias, pero ya tenemos esa, digamos, estabilidad dentro de las universidades con el uso de Google, con los Hangouts, el tema de Microsoft con Teams, su herramienta, y bueno, el resto de herramientas creo que ya las empezamos a ver un poquito abajo, pero bueno, es un dato interesante. Cabe mencionar que esta gráfica es obtenida precisamente del estudio que se genera específicamente para tecnología educativa. Importante mencionar, en esta encuesta que lanzamos durante este año, fusionamos ambas encuestas, el tema de tecnología educativa y el tema de la encuesta rápida por COVID. Y bueno, aquí es donde empezamos a ver las diferencias y podemos empezar a empatar ambas iniciativas porque creo que hacen mucho sentido. ¿Podemos ir con la siguiente? Muy bien. Bueno, aquí vamos a ver las herramientas de proctoring o de evaluación para tema académico y de igual manera podemos visualizar cómo hubo en esta primer fotografía una tendencia más hacia las herramientas, por ejemplo, de Google, en el tema de educación pública, se empezó a difundir el licenciamiento a nivel nacional con este tipo de herramientas y aquí se ve reflejado. El tema de Moodle con plugins específicos que permitían la implementación de proctoring. En algunos de los seminarios que generamos en el grupo de tecnología educativa, vimos casos de éxito en el tema de esta adaptación que facilitan el tema nuevamente de robustecer las funcionalidades de Moodle a nivel software libre, prácticamente empatado con una herramienta de pago. Y bueno, también vemos cómo el tema de Microsoft Teams en esta primer gráfica de la izquierda, donde vemos que en el escenario de julio se potencializa nuevamente y vemos como de un 17% pasa a un 24%. Evidentemente, nuestras universidades empezaron a utilizar estos licenciamientos que ya tenían pagados por el uso de este tipo de herramientas. Por el otro lado, en el lado derecho, podemos ver la última fotografía que tomamos en julio de este año y aquí podemos ver cómo se empieza a hacer más profesional el tema de uso de proctoring para las plataformas. Si bien en el año pasado, abril, julio, se empezaron a utilizar herramientas específicamente para este servicio como Lockdown Browse, en esta segunda fotografía podemos ver cómo Lockdown Browse ya tiene un impacto mucho más grande con un 27%. También se empieza a utilizar este tipo de funcionalidades a través de los licenciamientos de Microsoft. Más o menos sigue la misma tendencia con los plugins de Moodle y bueno, también detectamos un 22% de otros que no quedaron tan claros, pero lo que es evidente es que las universidades empezaron a generar herramientas de proctoring, tal vez
de manera propia, es decir, con las áreas de desarrollo de las universidades, y eso nos genera como cierta certidumbre sobre cómo fueron básicamente tomando el toro por los cuernos y estabilizando precisamente el tema académico dentro de las universidades. Vamos a pasar al siguiente. Después, los medios de comunicación dentro de las universidades. Por supuesto, cuando inició la pandemia, en la gráfica de azul marino, las barras de azul marino, en abril, ahí podemos detectar que pues prácticamente la comunicación informal se potencializó porque se hizo uso de las herramientas que se tenían en la mano. Ahí podemos ver un poco menos tendencia de Facebook, incluso podemos ver un 4% en el tema telefónico para algunas instituciones o algunos alumnos que no tenían oportunidad de tener una comunicación distinta. Bueno, pues ahora la generaron a través de la funcionalidad más al alcance. Por supuesto, el tema de correo electrónico siempre fue muy importante para esta comunicación entre los docentes y los estudiantes, y vemos cómo ese se consolida en el escenario, en la última fotografía que tomamos en julio de este año, en la gráfica azul rey. Ahí podemos ver cómo un 65% ya sigue la comunicación a través de este medio institucional que es el correo electrónico. Y empezamos a ver cómo se regula el uso del resto de plataformas, plataformas finalmente un poco más informales. Bueno, tenemos plataformas institucionales que también se denotan en la gráfica. Siguiente, por favor. Después, en la como penúltima sección tenemos la parte de recursos humanos, donde revisamos quiénes fueron los actores en este proceso y bueno, quiénes fueron o cómo tomaron el tema de los comités y gabinetes de crisis. Adelante. Muy bien, pues tenemos la parte de actores involucrados. Hicimos una encuesta, cabe mencionar que aquí tenían manera de seleccionar una o múltiples opciones cada uno de los encuestados y detectamos que había una participación de los administrativos, de los técnicos, pero potencialmente de los académicos, es decir, los que tomaron la mayor participación durante esta etapa de crisis por la pandemia fueron los académicos. Y por supuesto, conforme se fue regulando todo el tema, tema institucional y de seguimiento y de continuidad de la parte académica dentro de las universidades, pues empezaron a tener menos participación y todo lo contrario, la parte administrativa y técnica empezó a tener mayor participación porque fueron los que se encargaron de regular todo el proceso. Si vemos la gráfica de la derecha en naranja, ahí consolidamos precisamente este escenario y vemos cómo incluso, bueno, en este caso ya detectamos que la parte directiva está completamente involucrada con el tema de la continuidad académica dentro de la universidad. Por supuesto, vemos ya también un mayor porcentaje en el tema de los administrativos y en el tema de los académicos. Y los académicos, digo, baja la tendencia porque finalmente todo el tema de procesos y procedimientos generados para brindar las clases virtuales, pues ya quedan más que consolidados y por ello simplemente se estandariza su participación. Adelante, por favor, la siguiente. Después, ¿qué detectamos con el tema de los comités o gabinetes de crisis? Este es un escenario, el último, una fotografía de julio de este año, y aquí podemos visualizar puntualmente que sí existe, un 37% nos dice que ya existe un comité o gabinete de crisis, un 25%, pues tristemente todavía no tienen implementado este tipo de herramientas, pero el dato importante es este otro, que tenemos un 37%. Es decir, nosotros estamos pues, estimando que las instituciones todavía no tienen no tienen clarificado cuál es la terminología específica y las funcionalidades que debe de seguir un comité o gabinete de crisis. Entonces, nosotros estamos estimando que ellos están abatiendo o están reemplazando esta figura de comité o gabinete de crisis con un área alterna
que finalmente está cubriendo este requerimiento dentro de las universidades. Entonces, es algo que consideramos nosotros y nos da pie para ir trabajando y sensibilizando al ámbito estratégico, operativo dentro de las universidades para tener mayor énfasis en este tipo digamos, de forma de abatir el tema de contingencia dentro de las universidades. Y bueno, creo que con esto pues termino mi participación y bueno, regreso la palabra a la doctora Marina para las preguntas. Pues sí, ya llegaron algunas preguntas. Como ven, es mucha información. Comentarles que estamos preparando toda esta analítica y toda la redacción de los distintos ítems que pues ya por mucho superan las 130 preguntas sumados con ambas encuestas. Lo estamos preparando y seguramente tendremos presentación del libro para el mes de diciembre, que los estaremos invitando. Nos preguntan ya, esto le va a dar muchísimo gusto a nuestra querida maestra Alina, porque nos preguntan cómo pueden formar parte justamente de la comisión que tiene que ver con estos recursos, estos contenidos, estos repositorios. Nos lo pregunta Marcela y también nos lo pregunta Máximo. Sí, muchas gracias. Pues sí, es una muy buena noticia y estamos nosotros a través de ANUYES haciendo una convocatoria. No sé, Freud, si nos pudieras recordar el sitio. Hay un sitio disponible, sería una de las formas que yo les recomendaría, les pediría que utilizaran. Hay un pequeño formulario que ahorita Freud nos va a comentar dónde lo podemos encontrar, donde ustedes pueden registrarse para formar parte de esta comisión. Una vez que lo hagan, yo me pondré en contacto con ustedes de manera directa y posteriormente nuestro objetivo es organizar una primera reunión informativa en donde podamos plantearles pues no solamente las inquietudes o las primeras como líneas de trabajo que visualizamos o queremos impulsar desde esta comisión, sino también lo que yo he llamado una agenda transversal de trabajo, porque estamos, además de coordinar esta comisión, como ustedes saben, también estamos coordinando la Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Ahí tenemos también una agenda de trabajo y que a la vez de ahí se desprenden otras colaboraciones con otros grupos. Uno de ellos es Edutradi también, en el que más tarde hablaremos de ello. Entonces, finalmente estamos construyendo una agenda integral, una agenda transversal, y en ese sentido, pues lo que queremos es precisamente sumar estas comunidades que ya trabajan en algunas de las líneas ya trazadas sobre el tema de repositorios, pero que vamos a abrir nuevas líneas, sobre todo porque uno de los enfoques principales de esta comisión es poder integrar estas plataformas, estos repositorios o crear estos repositorios y aquellos que tienen o gestionan sus recursos educativos en plataformas cerradas, pues promover mucho que lo hagan desde repositorios, desde plataformas abiertas y que más bien desde los LMS hagan el vínculo o la referencia a esos recursos. Entonces, pues sería el medio. El otro mecanismo sería simplemente enviarnos un correo electrónico. En mi caso, les proporciono con mucho gusto el correo. Mi correo institucional es alinavn@ las siglas de la universidad uaclp.mx. Gracias. Solamente complementar, ya en el chat de la plataforma ya pueden ver el registro para poder, solamente le tienen que dar un clic y ahí ya obtenemos sus datos y nos ponemos en contacto con ustedes. Perfecto, Freud, gracias. Luego tenemos una pregunta para la comisión que tiene que ver con cultura digital, porque tanto Tere como Alejandro Espinosa están interesados en saber un poco más sobre estas competencias digitales, si se lograron identificar algunas que son mínimas, si en todo caso
¿cuáles serían a su parecer, si no están identificadas en el documento, en las preguntas, cuáles serían estas competencias digitales mínimas a nivel universitario? Doctora Espinosa. Sí, claro. Bueno, en realidad esta encuesta no profundiza, ¿no?, en la identificación de estas competencias, más bien están incluidas dentro de la dimensión de gestión y explora más que nada la existencia o no de estrategias. Sin embargo, en el grupo de tecnología educativa se está analizando también, y fue parte de esta presentación del encuentro en UISTIC, este instrumento de autoevaluación de las competencias digitales que procede de este marco que tenemos, el marco europeo para las competencias digitales de los educadores, que es un referente interesante, ¿no? Este marco ya te plantea seis como dimensiones de análisis con 22, bueno, más de estos elementos que se pueden observar respecto a las competencias que debería tener un docente para trabajar y desarrollar también en sus estudiantes, no nada más la cuestión de aprendizaje y la formación, sino también competencias digitales. Y dentro de estas competencias está, por ejemplo, el tema de los recursos digitales, la forma en que lleva a cabo la pedagogía, cómo lleva a cabo esta evaluación en los entornos digitales, cómo ayuda a los estudiantes a empoderarse, ¿no?, para trabajar en estos medios. Y bueno, este marco puede ser muy interesante, ¿no?, para empezar a desarrollar estrategias al interior de las instituciones, además de las competencias digitales que tocan al docente. También este mismo marco presenta aquellas competencias digitales que un ciudadano debería poseer en este momento, ¿no?, que tienen que ver con la comunicación, la colaboración, la creación de contenidos, el tema de seguridad, la resolución de problemas, todo lo que es uso de información, esta alfabetización informacional que pues todos debemos poseer. Y bueno, yo diría, este es un referente que se puede utilizar y otra, además de esto, yo los invitaría, ¿no?, porque en el marco del trabajo de la Comisión de Cultura Digital, precisamente se está planteando un proyecto de cómo podemos colaborar entre distintas instituciones y trabajando con las otras comisiones de producción de contenidos educativos abiertos, pequeños paquetes de contenido para compartir y que puedan ser utilizados para desarrollar estas competencias, pero tomando como referencia este marco del que les platico. Entonces también ahí está una invitación para los que quieran unirse a esta comisión, pues se va a estar trabajando precisamente en un proyecto de este tipo. Muchas gracias, doctora Jessica. Complementando, avisarles que el día 9 de noviembre, a través de MetaRed, estaremos presentando un comparado de estas competencias digitales en 7 países y sería a lo mejor interesante para ustedes conocer los datos. Yo quiero extender más bien este par de temáticas que tienen mucho que ver con contenidos y competencias digitales ahora al doctor Cuauhtémoc, pero en la lógica de estos escenarios de educación virtual y a distancia que ustedes ya vienen practicando de hace más de 25 años en el país, ¿no?, y que ustedes analizan en su comisión, doctor, y que para ustedes no son preguntas extrañas en este momento de pandemia, porque ustedes ya operaban bajo estos esquemas remotos. ¿Qué opiniones merece entonces esta pregunta sobre estas competencias docentes mínimas? Ahora yo lo agregaría cuando eres un docente de la modalidad virtual y a distancia. Y ayer comentabas algo bien interesante sobre esto, ¿no? O sea, cuando tú como profesor te contratas para la modalidad, a lo mejor sientes que ya estás listo y no necesariamente, ¿no? Sí, doctora, muchas gracias. Claro que sí, pues definitivamente el paradigma online o virtual es completamente complementario al paradigma presencial.
las competencias que el docente pues debería tener. La primera es la apertura, el pensar que el modelo tradicional prusiano de clase, en donde visualizamos a la educación como una línea de ensamble, una línea de producción donde ponemos a los estudiantes formaditos y luego el profesor está exponiendo ante un pizarrón, ese paradigma ya no puede operar en este siglo. En la modalidad virtual necesitamos que el estudiante sea el centro del aprendizaje, que el estudiante, al estudiante se le vea más bien como como darle un menú, un buffet de opciones para que el estudiante desde sus propias formas de aprendizaje, desde sus formas más pues idóneas de aprendizaje, pueda escoger cuál es el contenido que él desea consumir para que el profesor se convierta más precisamente en un facilitador, en un tutor. Entonces, ¿cuáles son las competencias? Principalmente, la primera es que el profesor sí derribe un poco ese paradigma de la clase tradicional. Vimos en muchas instituciones que el profesor, cuando nos fuimos a la pandemia, al encierro, a la cuarentena, muchos profesores querían reproducir el esquema tradicional de hablar y hablar y hablar y exponer ante un pizarrón, y pues no es operante. El profesor debe tener la apertura de ver más herramientas interactivas, más modelos didácticos, otras metodologías pedagógicas, diseño instruccional, sin duda, hacer alianza con expertos pedagogos que pueden tener dentro de su misma institución para poder planear la clase. El proceso de planificación de la clase obviamente se hace importantísimo previo al contacto con el estudiante, y sobre todo que el estudiante no se sienta abandonado, que encuentre herramientas y métodos para sentirse acompañado, no solo en la parte síncrona, si es que existe en el modelo de esa institución académica, sino también en la parte asíncrona, que el estudiante encuentre las respuestas que requiere, ya sea por medio de áreas de soporte académico o por horarios en los que el profesor esté disponible para poder brindar esa comunicación, y obviamente que sea muy empático. Ahora con la pandemia estamos viendo, pues con nuestros compañeros psicólogos, que el estudiante cada vez se siente más abandonado, con más estrés, con más situaciones de personales, duermen menos, que ese es otro problema. Y bueno, pues eso sin duda impacta mucho en el rendimiento académico. Entonces, que el profesor también haga alianza o pueda visualizar y ser más empático en ese aspecto hacia las necesidades del estudiante. Es cuanto. Gracias. Bien, pues creo que hemos llegado al final de nuestro panel. Los volvemos a invitar a que sigan, estén atentos los jueves a las 5 de la tarde al seminario que les organizamos todos nosotros como líderes académicos con los grupos que encabezan los doctores y doctoras, y en esas sesiones de los jueves les vamos dando los avisos también de cuándo salen las publicaciones. Muchas veces hacemos las presentaciones de las publicaciones ahí, y entonces esa es la vía para estar comunicados. También ahí ustedes pueden tomar contacto y pedir, ingresar a los distintos grupos, también al grupo de cultura digital o al grupo de educación virtual y a distancia. No sé, Freud, si quieras agregar algo o... Sí. No, pues solamente agradecer a todos. Para mí fue un placer poder compartir con ustedes, invitarlos a unirse a este grupo de entusiastas, investigadores, expertos en el área, además de fomentar el trabajo que generamos y generar un valor adicional para nuestras universidades. Afortunadamente generamos muy buenos amigos, y yo creo que eso es lo que hace que esto avance mucho, mucho, mucho mejor. Muchas gracias. Pues devolvemos el micrófono a la Núñez, a los organizadores. Gracias a todos.